Bueno, entonces estábamos viendo los tipos de crisis. Estos son solo algunos ejemplos. Vamos a ver. Ahí está. Este es un paciente del hospital escuela. Entonces, quiero que observen bien los movimientos del brazo y quiero que me digan, quizás no se puede, pero lo ideal siempre, otro consejo es, cuando ustedes graben las crisis, traten de grabarlo a todo el paciente, ¿verdad? Porque así uno ve si el paciente tiene posturas anómalas en alguna extremidad, ve la ritmicidad, ve si es focal, ve si es generalizado. No solamente se enfoquen en la cara, por ejemplo, o en el movimiento, o perdón, o en una extremidad que tenga el movimiento, sino que traten siempre de grabarlo todo, ¿verdad? Y eso díganle a sus pacientes, porque así el neurólogo pues trata de más o menos de focalizar, ¿verdad? Eh, Identificar el tipo de crisis y como les mencioné, hacer diagnóstico. Entonces, vamos a ver aquí, a ver si alguno de ustedes puede decirme, o sea, no tienen que ser exactos, se pueden equivocar, obviamente. Entonces, quiero que alguno de ustedes observe y me diga qué tipo de crisis cree que es esta que está viendo en el video. Miren que si ustedes pueden ver, la pierna no se está moviendo y el otro brazo, que está medio extraño, está normal. Solo hay movimiento de ese brazo, que es el izquierdo. Que el otro pareciera que se está moviendo, pero enfoquémonos en el izquierdo. Entonces, ¿qué tipo de crisis creen ustedes que sea? Cualquiera, Focal, la que usted diga. focal, Es clónica. focal, es focal, muy bien, empezamos ahí, ¿verdad? Una crisis focal del miembro superior izquierdo. ¿Y qué tipo de crisis? ¿Motora o no motora? Motora, Motora, muy bien. ¿Y qué tipo de motora? clónica, Clónica, muy bien, excelente, ¿verdad? Es un movimiento que es rítmico, ¿verdad? Consecutivo, de baja amplitud y es constante, ¿verdad? Quizá duró una duración de, ¿qué? De 1 o 2 minutos, ¿verdad? Ya cuando pasa más tiempo, podemos decir un estatus. Entonces, excelente, vamos a ver si podemos ver este. Este también fue producido, fue grabado en el Hospital Escuela. Y vamos a ver, esta es bien representativo de un tipo de crisis. Espero que la puedan identificar. Primero, vamos a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Primero me van a decir si es focal o generalizada, después me van a decir si es motor o no motora, porque en este caso sí pueden decir si tiene o no afectación de conciencia. Y finalmente, si es motor o no motora, y si es motora, ¿qué tipo es? Y ahí está el video más tratando de enfocar todo, ¿verdad? Los movimientos son más que todo en los brazos. Miren ese movimiento de brazos. Pareciera que también hubiera en las piernas. Y mírenle la cara, ¿verdad? Que también tiene una desviación forzada hacia una parte, hacia el lado derecho. Eh, Ahí también, vamos a ver otra vez, verle un poco aquí la cara. Bueno, aquí volvió a empezar. Miren ese movimiento de los brazos. Las piernas también hay. Hay una desviación también de la cabeza hacia el lado derecho. Hay una oculoversión, perdón, eh, una versión oculocefálica, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces, ¿quién se anima a decirme más o menos qué cree?
A ver, se pueden equivocar, o sea, no estamos aquí para esperando que ustedes van a identificarlo de primera, ¿verdad? Sí, a la primera. A ver, ¿quién se anima? Aaron Laínez. Entonces, que dice que donde estoy, mi señal es un poco mala, entonces no miro muy bien el video. Pero tal vez lo vuelvo a No, poner. vamos a ver. Arlene Hernández. ¿Está Arlene? Fernando Borjas. ¿Está? Laura Fortín. No está ninguno conectado de los que he mencionado. El que tiene iniciales de HAAR. No escuché la pregunta, doctor. ¿Qué tipo de crisis es? Si es focal, generalizada, si hay compromiso de la conciencia, si es motora o no motora. Lo voy a volver a poner. Ujú. ¿Es focal o es generalizada? Generalizada. Muy bien, es generalizada. ¿Tiene compromiso la conciencia o no? Sí, doctor. Tiene compromiso la conciencia. ¿Es motora o no motora? Motora, Es motora. Muy bien. ¿Y qué tipo de crisis motora es? mioclónica, Es mioclónica. ¿Por qué? porque los eventos son alterados, o sea, son espaciados. Ajá, son arrítmicos, son Ujú. sacudidas, así como bien abruptas, ¿verdad? Y no son consecutivas como una clónica, ¿verdad? Sino que el paciente, ustedes ven que el paciente tiene el brazo por allá y le cae por el otro lado, se espera un momento y vuelve a pasar. Entonces es arrítmico, sacudidas o sea, con amplia o de mayor amplitud y inicio y final abrupto, ¿verdad? Ese es un paciente, una paciente que llegó con crisis mioclónicas, inicialmente fueron focales, inició en miembro superior izquierdo y posteriormente se generalizó. Todas eran, siempre solo hizo crisis mioclónicas. Esta paciente desarrolló un estatus mioclónico. Se intubó, se le hizo punción, creo que falleció y al final no supimos realmente. Entonces, presten atención a eso. Por eso son crisis muy sutiles. Ujú. Solo necesito que me digan qué ven ahí, qué creen que es anormal ahí. Enfóquense en los ojos. ¿Qué les parece?
A ver, ¿qué ven de raro? Los movimientos de los párpados en Ajá, repetición. muy bien. Esa, Como que muy intenta bien. cerrarlo. Ujú, exactamente, como que estuvieran temblando los párpados, ¿verdad? Entonces, esas son mioclonías palpebrales, ¿verdad? Aquí es un poco diferente porque por eso son los párpados, ¿verdad? Y están como temblando los párpados. Entonces, esas son crisis bien sutiles. Un paciente que está hospitalizado, muy probablemente por estatus epiléptico, donde uno dice, ¿por qué este paciente no despierta si ya no está sedado? Eh, entonces lo revisa bien y ve que hay esos movimientos, entonces uno dice, ah, no, este paciente todavía está en crisis, pero todavía está en estatus. Entonces se le tiene que mejorar los fármacos anticrisis. Ahora, ese es el último ejemplo. Observen bien. Miren en los brazos, miren la cara. Se hace se graba de forma más integral, ¿verdad? Más panorámica. Y miren lo único que tiene. ¿No? Muy bien. ¿Y eso qué les parece? Miren, los movimientos son principalmente de la boca, podríamos decir que la parte de las cejas, el párpado. Entonces, ¿qué tipo de crisis son? ¿Focales o generalizadas? A ver, ¿quién me dice? ¿O qué sospecha? ¿Qué le impresiona? ¿Alguien? A ver, Andrea Morán. Vocales, pero parecen ser Ujú. rítmicas, a mi Ajá, parecer. son rítmicas. Muy bien, entonces si son rítmicas y son de breve amplitud y están bien focalizadas, ¿qué pensaría que es más o menos? ¿Motoras qué tipo? O cualquiera me lo puede decir. Bueno, son motoras clónicas, ¿verdad? Estas son clonías lo que está teniendo ella en mi cara derecha. Entonces, prácticamente toda la hemicara está como teniendo pequeñas contracciones, ¿verdad? Que son bien rítmicas y son de breve duración. Entonces, esa es la característica de las clonías, ¿verdad? Esas son clonías eh, hemifaciales. Y bueno, entonces el diagnóstico diferencial de crisis, tenemos síncopes, los pacientes que de la nada pierden la conciencia y luego se recuperan, los trastornos del comportamiento psiquiátrico, más que todo pacientes, por ejemplo, que tengan esquizofrenia y que tengan, por ejemplo, catatonia, ¿verdad? Donde se ponen duros los pacientes, condiciones relacionadas con el sueño, por ejemplo, pacientes que tienen parasomnias, que son sonámbulos, que tienen algún trastorno del sueño, pueden simular una crisis nocturna, trastornos del movimiento paroxístico, es decir, pacientes que tienen otro tipo de movimientos anormales que no son crisis, los trastornos asociados a la migraña, por ejemplo, hay migrañas donde dice el paciente, tengo dolor de cabeza y después siento que se me baja un hormigueo por todo el brazo, entonces esa simplemente puede ser un síntoma asociado a la migraña, ¿verdad? Pero puede simular perfectamente una crisis. Y otros múltiples eventos que pueden simular, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya lo hablamos, la parte clínica, ¿verdad? Las dos crisis separadas de 24 horas que sean no provocadas y los otros dos conceptos. Además de eso, con electrodiagnóstico, o sea, un electroencefalograma donde me reporte que hay actividad epiléptica. Sin embargo, ya vimos que un electro normal no me descarta el diagnóstico. Y por imagen, ¿verdad? Un paciente que tuvo crisis y que vemos en imagen que hay por ejemplo, un trastorno eh, de la migración, tenemos, por ejemplo, un área focal donde hubo, qué sé yo, un ictus, un área de encefalomalacia, algún trastorno ahí, entonces también nos puede orientar a que es una epilepsia de tipo focal. Entonces, el tratamiento, ¿verdad? Aquí solamente les pongo un ejemplo, quizá ustedes en la EMI puedan tener contacto con muchos estatus epilépticos. Entonces, lo primero, pues a estos pacientes, cuando llegan con crisis epilépticas, pues la primera medida es, obviamente, estabilizar al paciente, ¿verdad? Entonces, si el paciente tiene fiebre, hay que darle un antipirético, hay que mejorar la glicemia, hay que corregir la hiponatremia. Obviamente la hiponatremia se corrige de una forma lenta, ¿verdad? Trastornos del calcio, trastornos del magnesio. Entonces, todo esto se tiene que primero controlar, ¿verdad? Si identificamos que hay un trastorno de este tipo, corregimos. No le metemos el antiepiléptico de un solo, sino que corregimos las causas. Luego, de primera línea, o sea, ustedes llegan, reciben un paciente que ha tenido crisis varias, por ejemplo, le dice, no, tuvo 5 convulsiones, le dice. Entonces, lo primero que usted va a hacer es ponerle una benzodiazepina, la que tenemos en el hospital es diazepam, pero también están otras opciones como la lorazepam, ¿verdad? Hay también unas presentaciones intrarrectales que perfectamente se pueden usar en el caso de pacientes en los que no se le encuentre vía, que no se dejen, por ejemplo, canalizar, etcétera. Entonces, lo primero es, se recibe un paciente así, diazepam, ¿verdad? Inmediatamente, esa es la primera línea. Ahora, si no responde, entonces le vamos a dar una segunda línea, que ya estamos hablando de fármacos anticrisis, que puede ser los que más se usan o los que tienen más evidencia, son la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. Usualmente en el hospital escuela usamos la fenitoína porque es lo que hay, ¿verdad? No es porque es la mejor, sino es por lo que hay y sobre todo porque está intravenosa. Entonces, usualmente los pacientes que llegan en estatus, del manejo debe ser intravenoso, ¿verdad? No, oral no es adecuado por la razón de que el metabolismo se va a tardar más, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un paciente así que no responde a fenitoína, decimos nosotros, bueno, hay que ponerle sonda nasogástrica y hay que ponerle una dosis máxima de levetiracetam bioral. ¿Por qué? Porque no tenemos. Pero vamos a ver que el paciente más o menos en una hora pudiera responder, ¿verdad? Pero aún así es el tiempo en el estatus epiléptico se debe manejar, se debe de aprovechar, ¿verdad? O sea, cada segundo cuenta, cada minuto cuenta para tener esa actividad epiléptica eh, continua. La tercera línea, pues ya es prácticamente sedar al paciente con midazolam, con propofol, fentanilo. Entonces, todo esto va a ayudar a controlar las crisis, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los fármacos anticrisis? Bueno, aquí están algunas generaciones de fármacos. Vemos que en las primeras, pues, iniciaron con medicamentos así como que no muy elaborados, eran naturales algunos de ellos. Después pasaron a los sintéticos, ¿verdad? Los que más conocemos aquí de la primera generación es la penitoína. Tenemos también los que conocemos en el hospital. Bueno, el fenobarbital, de hecho, es uno de los más viejos, ¿verdad? Los más antiguos, y sí hay, tanto en pediatría como en adultos, tenemos en el hospital escuela. De ahí, pues la verdad que no tenemos de estos otros. Ahora, la segunda generación, ¿verdad? Que ven aquí que apareció más o menos entre 1960, ¿verdad? Ya tenemos las benzodiazepinas, tenemos la carbamazepina, el ácido valproico, clobazam. Y la tercera generación, que son los que más tenemos familiaridades con la lamotrigina,
Oxcarba, la topiramato, levetiracetam, la cosamida, y el resto pues que no hay en el país. Sin embargo, esta vigabatrina, esta sí va a venir, es uno de los nuevos medicamentos que vamos a tener ahora de tercera generación. Entonces, los mecanismos de acción están los bloqueadores de los canales de sodio, canales de calcio, los que excitan, los que inhiben la excitación por parte del glutamato y los que aumentan la inhibición por parte de los GABA, ¿verdad? Entonces tenemos que los bloqueadores de los canales de sodio están la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico. El ácido valproico comparte múltiples mecanismos que otro de ellos es inhibición de los canales de calcio. Entonces, tienen que tener bien claro esto. Las benzodiazepinas, ¿verdad? Que aumentan la inhibición por GABA, o sea, por decirlo así, apagan el cerebro. Estas usualmente se usan en el tratamiento agudo de la enfermedad, pero no es que vamos a dejar diazepam para epilepsia, no. Es cuando el paciente tiene la crisis, entonces, o tuvo varias crisis y queremos que el paciente deje de convulsionar o abortar las crisis, las benzodiazepinas. Pero ya para el mantenimiento usamos los demás fármacos, ¿verdad? Entonces, vean aquí, presten mucha atención a estos mecanismos de acción porque ustedes no pueden combinar fármacos que tengan el mismo mecanismo de acción. O sea, no pueden poner fenitoína con carbamazepina. ¿Por qué? Porque entre los dos la actividad del fármaco se va a ver como cancelada, por decirlo así, o se va a requerir altas dosis de ambos fármacos porque los dos están compitiendo por el mismo mecanismo de acción. Entonces se debe dar una combinación, ¿verdad? Por ejemplo, fenitoína con la motrigina, ácido valproico con la motrigina o con etosuximida, esas son las adecuadas combinaciones. Ahora tenemos levetiracetam, que también tiene múltiples mecanismos de acción, entre ellos inhibe las vesículas sinápticas que están a nivel de la presinapsis. El topiramato que también bloquea, bueno, tiene múltiples mecanismos también, pero es sobre todo GABAérgico, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, el levetiracetam, topiramato, sí lo pudieran combinar con fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Entonces, esto es hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En la combinación de fármacos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos fármacos que se dan según el tipo de crisis, ¿verdad? Entonces, las crisis focales, usualmente el fármaco estándar, no está aquí, que es de primera línea, es la fenitoína, es la que más tenemos. Perdón, el fármaco estándar, lo siento, esa es en las crisis focales. La generalizada, la focales, perdón, en la carbamazepina, ¿verdad? Ese es como la primera línea. Paciente que tiene crisis focales, carbamazepina. También están estas otras, que es la lamotrigina, pero esa usualmente es costosa y pues no siempre hay en los hospitales disponibles y pues bueno, eso puede condicionar el apego del paciente. La oxcarbazepina es la misma familia de la carba, solo que es como quien dice una segunda generación. Entonces, y ven aquí, por ejemplo, el ácido valproico. El ácido valproico está casi en todos los tipos de crisis, o sea, tiene un amplio espectro, ¿verdad? De crisis epiléptica. Entonces, si ustedes le inician ácido valproico a cualquier paciente, salvo que no sea joven, una mujer joven, porque aumenta el riesgo de desarrollar ovario poliquístico, un síndrome metabólico, entonces no se lo deben de dar. Entonces, pueden usar el ácido valproico en cualquier paciente, ¿verdad? Salvo la que le dije. En las crisis focales con generalización secundaria también, ¿verdad? Lleva el mismo esquema porque es de inicio focal. Las generalizadas idiopáticas, como por ejemplo las crisis de ausencia, las mioclónicas juveniles, usualmente pues se inicia con ácido valproico. Ya en las generalizadas tónico-clónicas, usualmente, como les menciono, lo que más usamos aquí es la fenitoína porque es la que hay en el hospital, porque es la menos costosa y todavía pues sus efectos la verdad que son adecuados, ¿verdad? Entonces, no se pierdan si ustedes están en un centro de salud remoto y llega un paciente que cumple definición de epilepsia, inicien la fenitoína porque es a lo que el paciente tiene más acceso, ya sea ya no en el centro de salud, que lo compre, pero lo va a poder comprar porque es barato. Entonces, la pregunta de ¿se cura la epilepsia? ¿Sí o no? Es, bueno, la epilepsia
per se va a depender, ¿verdad? Si es un paciente que tiene epilepsia genética como de ausencias, de clónica juvenil, usualmente estas epilepsias sí se curan, ¿verdad? O sea, ya cuando cumplen la mayoría de edad, por ejemplo, una epilepsia de ausencia en un pacientito que la desarrolló a los 5 años, que la tuvo y que a partir de los 12 no volvió a convulsionar en su vida, podemos decir que este paciente se curó. Pero hay epilepsias, por ejemplo, las epilepsias focales, que son de origen estructural, muy probablemente sean epilepsias que nunca se cubren y que siempre van a necesitar que haya, que reciba tratamiento. Sin embargo, un paciente que está recibiendo de cualquier tipo de epilepsia o crisis, que haya recibido, que esté tomando medicamento ahorita y durante 5 años consecutivos este paciente no tuvo crisis, podemos decir que está en remisión. Si este mismo paciente ya lleva 10 años, 5 de ellos estuvo con fármacos, no convulsionó, y a los siguientes 5 años estuvo sin fármacos y no convulsionó, entonces esto podemos decir que el paciente tiene una epilepsia en remisión o que la enfermedad remitió, ¿verdad? Entonces, o algunos epileptólogos dicen la epilepsia está inactiva. ¿Verdad? Ese es otro término. Entonces, de si se cura o no la epilepsia va a depender del tipo de epilepsia, la edad en la que se desarrolló, eh, y y bueno, y si hay un daño importante. ¿Cómo ayudar a las personas con convulsiones? Vamos, solo le quiero dejar bien claro este concepto. Cuando ustedes hablan de convulsiones, usualmente estamos hablando de crisis tónico-clónico generalizadas. Si son crisis focales, entonces decimos crisis epilépticas. Entonces, no le digan convulsiones a las crisis pequeñas, como crisis emocionales, crisis cognitivas. Esas son crisis, ¿verdad? Convulsiones, acuérdense, son crisis tónico-clónicas generalizadas. Entonces, un paciente que ustedes de la nada le llega a su consulta y resulta que empieza a convulsionar, entonces este paciente lo único que van a hacer es ponerlo de lado, ¿verdad? Para evitar que las secreciones, porque haya una broncoaspiración por la hipersecreción o por la cialorrea. Tienen que poner obviamente la cabeza de lado también. Tienen que poner algo debajo de la cabeza para que el paciente, si está haciendo, por ejemplo, crisis tónicas, no se golpee la cabeza y no desarrolle un TEC, ¿verdad? Entonces tienen que quitarle los lentes. Ya les mencioné, colocar la cabeza sobre algo blando, perdón, eh, y permanecer, tienen que estar con el paciente hasta que termine la convulsión. Entonces, un paciente, por favor, no le pongan ningún medicamento intravenoso mientras está con la crisis. Esperen que el paciente termine de convulsionar y luego le ponen la diazepam o el medicamento que les indique el médico, ¿verdad? El médico superior o qué sé yo, ustedes mismos cuando estén en el social. Entonces, pero nunca, nunca, recuerden, nunca poner a la persona, o sea, no la amarren, no la agarren, solamente déjenla ser, déjenla que su convulsión cumpla su tiempo y no le pongan algo en la lengua, o sea, no pongan el dedo, no le pongan algo, una cuchara o algo, porque estas crisis pueden ser tan fuertes que el paciente puede, por ejemplo, puede quebrarse un diente, por ejemplo, cuando le meten algo con una cuchara, o si le meten, por ejemplo, un bajalenguas, puede ser que la quiebre y se trague ese pedacito y le cause una obstrucción. O si le meten el dedo, obviamente les puede inclusive amputar el dedo. O sea, ha habido muchos casos en los que se dan eso. Entonces, tengan mucho cuidado en el caso de las convulsiones. Y pues esto es todo por mi parte. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No sé. De mi parte, No, todo claro, doctor. todo claro, por lo menos una idea, ¿verdad? Básica de lo que es epilepsia y de lo que ustedes pues, necesitan saber cuando ya Doctora, se les digan. no, si tenemos una duda. ¿En Bien. qué momento colocamos el medicamento entonces? Porque ¿en Ah, qué bueno. momento nos damos cuenta que acaba la crisis? Ah, bueno, entonces miren, ve, si le llega un paciente que empieza a convulsionar, estamos hablando de convulsión tónico-clónico generalizado. Entonces, ustedes solamente se encargan de poner al paciente acostado con la cabeza, con algo, perdón,
perdón, sobre algo blando, ¿verdad? Evitar que se golpee y esperan que termine la crisis generalizada. Luego, cuando ya el paciente está en el estado posictal, entonces ustedes lo canalizan o qué sé yo, o le ponen una mariposita y le ponen la diazepam o la fenitoína según lo que esté indicado, pero usualmente diazepam, ¿verdad? Para que aborde las crisis. Entonces, si es, por ejemplo, un paciente con una crisis focal, donde el paciente tiene detención del comportamiento, entonces el paciente se queda ido de repente, igual, ¿verdad? Solamente si tiene muchas crisis, o sea, si el paciente no se está controlando definitivamente, le ponen diazepam. Pero si de repente solo le dice que tuvo una crisis focal, o sea, que el paciente solamente tuvo mioclonías del miembro superior izquierdo, que tuvo unos, digamos, unas 5 sacudidas. Entonces, este paciente, ustedes no le van a poner nada, sino que le van a hacer todos los exámenes, le van a hacer tomografía y van a investigar si lo que tuvo realmente fue una crisis, ¿verdad? Y si no tiene nada y el paciente no volvió a tener otro movimiento, entonces, pues lo siguen observando. Entonces, recuerden, una crisis no nos hace diagnóstico. Ahora, si son múltiples crisis focales, o sea, el paciente llega con el brazo en sacudidas y ustedes ven que ya lleva 15 minutos y el paciente no les para de mover ese brazo, inmediatamente, ¿verdad? Como el paciente tiene conservación de la conciencia, ahí sí lo pueden canalizar y le pueden poner la diazepam. No sé si les queda un poco claro. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta?